Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Me da gusto saludarlos. Espero que se encuentren bien. Pues estamos pasando un tiempo donde está habiendo bastantes cambios en el clima y pues bastantes desajustes. Entonces, pues ha causado estragos, pero yo espero que ustedes estén bien, que la sanidad de Cristo Jesús sea sobre sus vidas y que estén meditando en esta promesa de sanidad. Yo sé que no es parte de esta materia, pero quiero decirles esto: cuídense y creo que Dios es nuestro sanador, y pues es algo que está pasando en todo el país, en todo el mundo prácticamente. Entonces, gracias a Dios que Él es nuestro sanador y que Él nos da la promesa de sanidad. Entonces, vamos a iniciar y vamos a ver en esta semana 2 lecciones. Recuerden, es la semana número 4 y en esta semana hay examen. Entonces, vamos a ver en estas 2 lecciones, primero la lección número 10, que es el profeta del castigo, y la lección número 11, pactos quebrantados. Y vamos a ver dos cosas en estas 2 lecciones. Primero, que el pueblo se resistía. Jeremías daba una profecía y era bien clara, tajante y determinante de un exilio y de que iban a ser llevados en cautividad, y los demás y profetas falsos se oponían y decían: no es cierto. Y pues la profecía sí se cumplió, y pues vemos que aunque había una resistencia, y el profeta siempre ahí declarando lo que la palabra decía o lo que Dios le revelaba, pues fue lo que pasó. Y en el otro vemos un rey débil, un rey con poca fuerza para pues tomar su posición y hacer lo que debía hacer como rey. Entonces vamos a ver dos cosas importantes en esta lección número 10 del profeta del castigo. Vamos a ver un poco de la vida personal del profeta. Vemos que en los primeros capítulos, la primera mitad o los primeros 25, el libro de Jeremías habla de profecías contra Judá, lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y la segunda parte del libro se ocupa mayormente en narrativas históricas. eh, También dedica profecías contra naciones extranjeras. Pues vamos a ver los sacerdotes y profetas contra los príncipes y el pueblo. Se le ordenó a Jeremías pararse en la casa de Dios y advertir a los adoradores que si ellos no se volvían de sus malos caminos, el templo de Jerusalén sufriría la misma suerte que el tabernáculo en Silo. Y vemos que este último había sido centro de adoración durante los días de los jueces. ¿Sí? Entonces la declaración del profeta de que Jerusalén sería destruida se consideró como un acto de traición por el cual debía morir. Esto provocó un levantamiento popular, y pues en este tiempo la casa del rey estaba ubicada al sur del área del templo. Entonces, oyendo el clamor, los príncipes pronto aparecieron en el templo, y se llamó una sesión extraordinaria de la corte, y los sacerdotes y los profetas actuaron como abogados acusadores pidiendo la pena de muerte. Entonces, en ese tiempo los príncipes y el pueblo constituían el juez y el jurado. Y pues la única defensa que Jeremías tenía era de que Dios le había ordenado eh, dar la profecía. Entonces, en esta defensa, pues él incluye una súplica al arrepentimiento, y Jeremías fue afortunado en esta vez más que en otras veces. Los príncipes y el pueblo rechazaron la acusación de los sacerdotes y en su veredicto lo declararon inocente. Entonces vemos que esto era algo repetitivo, algo que estaba diciendo el profeta, y a lo largo de esta lección lo vamos a ver cómo el profeta empieza a señalar, y parece que hay caso omiso de lo que está pasando. Dios ordenó a Jeremías que se hiciera coyundas y yugos para usar en su cuello, y luego los enviara a los reyes de Edom, Moab y Amón, todos ellos al este de Palestina, y a los reyes de Tiro y Sidón al norte, y con ellos debía ir el mensaje de que todos estos reyes se someterían al gobierno de Nabucodonosor.
La nación que no estuviera bajo sujeción sufriría el castigo, mientras que aquellos que se sometieran les sería permitido permanecer en sus propias tierras. Babilonia era el poder escogido por Dios para este periodo, y la paz vendría solo por sumisión al gobierno. Y vemos nosotros, hemos visto en lecciones atrás que uno de los pecados más fuertes era la rebelión, la idolatría. El pueblo de Israel tenía esa tendencia. Entonces vamos a ver que los profetas falsos también empezaron a hablar diciendo al pueblo que los vasos del templo que habían sido llevados a Babilonia serían devueltos. Y Jeremías pues lanza este desafío, ¿no? Y le dice, si los profetas tienen razón, entonces que impidan que el resto de los muebles del templo también sean llevados a Babilonia. Pero el hecho era que estos pronto también serían llevados por Nabucodonosor. Esto era eminente, iba a pasar, pero como es en todo y como es en todos los tiempos, también siempre hay gente que se levanta en contra. Y pues en este caso era lo mismo, había personas que hablaban y decían que esto no era cierto. Entonces vamos a ver que Jeremías contra Ananías, en el principio del reinado de Sedequías, en el año 598 a.C., evidentemente este tiempo es el mismo tiempo del capítulo 27. Ananías, un profeta falso, desafía la posición de Jeremías y citó a Dios diciendo que había dicho: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años tomaré este lugar, todos los vasos de la casa de Jehová. Y también predijo que Jeconías, Joaquín, quien había sido llevado cautivo después de un reinado de 3 meses, juntamente con otros cautivos de Babilonia, sería devuelto a Judá. Pero Ananías entonces quebró el yugo de madera, el yugo que Jeremías tenía en su cuello, y declarando que Dios rompería así dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor en todas las naciones. Jeremías respondió que Dios pondría un yugo de hierro en los cuellos de todas estas naciones y les obligaría a servir a Nabucodonosor. Entonces también predijo la muerte de Ananías en ese mismo año, y cuando esto sucedió la gente debería haber reconocido que Jeremías estaba hablando verdaderamente en nombre de Dios. Qué fuerte y qué responsabilidad el tener que dar una palabra, y es palabra que Dios está dando, y mantenerse firme cuando hay oposición. Y la gente estaba viendo, había una evidencia de que lo que Jeremías estaba diciendo era realmente lo que Dios estaba hablando, y se estaba cumpliendo. Esa era la mayor evidencia, pero ante eso también había incredulidad. Pasa en nuestros tiempos ahora cuando nosotros declaramos la palabra de Dios o hablamos, y las personas poco creen, y pues tendríamos que tener esta misma valentía de Jeremías del hablar, aunque él sufrió porque hablaba lo que el Señor le decía, y pues no todos estaban tan de acuerdo. Entonces vamos a ver también un mensaje a los cautivos. El profeta envió una carta a los habitantes de Judá que habían sido llevados a Babilonia por Nabucodonosor en el año 597. Y les dio un consejo: que edificaran casas, que plantaran jardines, que se casaran y se establecieran allá. Esto está poniendo en evidencia que va a haber un tiempo largo y que es mejor establecerse ahí donde están. Que los profetas les habían dicho que pronto retornarían a Judá, pero la realidad es que habían sido engañados, no era así. El lapso de tiempo en el que regresarían no era corto, era largo. Y Jeremías les está diciendo: pues mejor establezcanse, mejor estén ahí, porque van a estar un tiempo. Y una vez más Jeremías predijo que esta cautividad duraría 70 años. Es una cantidad de tiempo pues muy desigual, ¿no? Hablar de 2 años, hablar a 70 años es mucho el lapso de tiempo, y la diferencia que hay. Y luego vendrían a paz y restauración. Entonces 2 de los falsos profetas en Babilonia, que se conocen por el nombre de Acab y Semaías, este último había llegado al extremo de enviar cartas a Babilonia, a Jerusalén,
instando a los sacerdotes que callaran en Jeremías, porque había aconsejado a los cautivos que aceptaran su condición, porque duraría por largos años. No les convenía, puesto que estaban hablando lo contrario. Y pues el pueblo empezó también a, a titubear, pero pues es lo que Jeremías habla y el consejo que él da. Entonces vamos a ver también que en los capítulos 30 al capítulo 33, esta es la única sección extensa que vamos a ver en el libro de Jeremías, que está llena de mensajes de esperanza, de consuelo y gloria futura, ¿sí? Se levanta pues como el pico en una montaña, ¿no? Sobre la niebla, sobre el castigo, sobre pues todo lo que estaban pasando. En el capítulo 32 está fecha del año 10 de Sedequías, rey de Judá, y se cree que toda esta sección pertenece a ese tiempo. Esto fue justamente un año antes de que Jerusalén cayera, en el año 587 o 586 antes de Cristo. Entonces el profeta estaba en la prisión, el rey estaba sellando el castigo de la nación con su desobediencia, y pues el hacha del verdugo estaba a punto de caer. Y vamos a ver que en este tiempo, en esta etapa tan oscura, pues la luz brilla con más intensidad en los escritos de Jeremías cuando él vislumbra un futuro glorioso, ¿sí? Él habla en los capítulos 30 a 31, Jacob retornará, y aquí encontramos la primera referencia a la escritura en Jeremías. Dios ordena al profeta: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Vamos ahí en el capítulo 30, versículo 2, dice: el propósito es que cuando el pueblo vuelva de la cautividad tenga una prueba de que Dios había hablado verdaderamente por medio del profeta. Entonces, vamos a ver que la clave de esta sección la encontramos en el 30:10. Dice: tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí yo soy el que salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de su cautividad. Y Jacob tornará y descansará y sosegará, y no habrá quien le espante. Este pensamiento se repite vez tras vez en estos dos capítulos, por eso vemos que hay un mensaje de esperanza, y pues el más alentador en este tiempo. El pasaje más sobresaliente de esta sección es que describe un nuevo pacto, y pues también vemos en Hebreos que esta cita se completó y es una de las predicciones más significativas en el Antiguo Testamento de la naturaleza espiritual del cristianismo en comparación con el judaísmo. En vez de que la ley de Dios fuera escrita en tablas de piedra, dice que sería escrita en corazones humanos. El versículo 33 es una descripción gráfica de la experiencia de la entera santificación, ¿sí? La fe es costosa, lo vemos, es bastante difícil a veces actuar en fe creyendo, pero a veces la evidencia es diferente, y es lo que estaba pasando con Jeremías. En el año antes de que Jerusalén fuera tomada, Jeremías vuelve a recibir una orden de parte de Dios, y pues también era un verdadero desafío. La ciudad estaba rodeada por el ejército babilónico, y el profeta había sido silenciado en la prisión por el rey. Entonces, por haber predicho que Jerusalén sería tomada y Sedequías llevado al cautiverio. Entonces faltaba un poco tiempo, y no había señales de un cambio. Sin embargo, en este tiempo tan oscuro y en este tiempo, Dios le ordenó a Jeremías que hiciera algo aparentemente absurdo, pero sabemos que con Dios no hay cosas absurdas. Todo lo que Él nos dice es por una razón, aunque a veces no lo entendemos, aunque a veces tampoco es razonable a la lógica. Parecía que era lo que estaba pasando, y le habla de comprarle a su primo un campo, ¿sí? Un campo que probablemente estaba en ese momento en posesión del enemigo, y frente a la posibilidad de la victoria babilónica que ya era eminente, el valor comercial de la propiedad era prácticamente nulo. Nosotros sabemos cuando la bolsa cae, la gente empieza a comprar acciones porque sabe que en algún momento van a subir. Quizás era
lo absurdo, ¿no? Aquí, y sin embargo Jeremías pagó un buen precio por el campo. Se hacen dos contratos, se firmaron dos contratos, uno sellado y el otro abierto, y ambos deberían ser puestos por Baruch en un vaso de barro, donde quedaban bien guardados por muchos años. Esto era una costumbre guardar manuscritos valiosos en vasijas de barro, y pues recientes descubrimientos se ha visto, ¿no?, que los rollos del Mar Muerto se han encontrado así. Entonces salta una pregunta, ¿y el por qué Jeremías compró el campo? ¿Por qué compró un campo cuando no había un valor? Parecía que no había nada. Y esto sería una evidencia concreta de su fe en sus propias predicciones. Estaba seguro y estaba convencido de lo que estaba diciendo. Y como una evidencia, pues estaba comprando, dice, divinamente, sus predicciones divinamente inspiradas sobre el retorno de la cautividad. Estaba seguro, a excepción de la primera parte donde les dice: establezcanse ahí y compren ahí y hagan casas y cásense y estén bien, porque el periodo va a ser largo, el tiempo que van a estar ahí. Pero aquí ya viene un evidente retorno a su tierra, y entonces esta era una evidencia que él estaba probando, pagando de contado el precio de propiedades que ahora no valían nada. Y aunque la Biblia sí nos dice que él pagó un buen precio, después de esto se demuestra claramente pues la humanidad de Jeremías en sus acciones, cómo después de cerrar el contrato, con una fe desesperada él ora, ¿sí? No hay nada que sea difícil para ti, exclamando, ¿no? Pero al mismo tiempo recuerda que el Señor del sitio pronto terminaría en la destrucción de Jerusalén. No, la respuesta no tardó en venir. Jehová hizo eco a la pregunta de Jeremías, y vemos, eh, dice: ¿encubrirás a mí cosa alguna? Y luego le reitera la predicción de que Jerusalén sería destruida. Entonces, la razón de todo ello era la idolatría del pueblo de Judá. Lo vimos en la semana pasada. Era un pueblo muy dado a la idolatría, muy seguido. eh, Hay una comparación bastante difícil y fea, ¿no? Hablando del pueblo, hablando de que se iban y fornicaban y estaban ahí, porque era un pueblo que tenía la tendencia a buscar otros dioses y a adoptar dioses que no eran de ellos. Entonces el Señor consola el corazón del profeta, asegurándole que los cautivos serían retomados a Judá y que los campos volverían a ser comprados por dinero, y la propiedad que Jeremías había comprado volvería a tener un valor, ¿sí? Dios siempre hablando. El capítulo 33 pues contiene el segundo mensaje para Jeremías. Mientras él estaba todavía en la prisión, está lleno de nuevas seguridades del retorno de la cautividad, de, de descripciones de la gloria futura de la nación, para fortificar la fe del profeta. Y el Señor le dice: clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Y aquí tenemos una profecía mesiánica en aquellos días y en aquel tiempo. Dice: veré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Solo en el sentido limitado se cumplió esta profecía en el retorno de la cautividad. El cumplimiento completo tuvo que esperar hasta la venida del Hijo de David, el Mesías. Y la verdad es que este pasaje señala hacia la segunda venida de Cristo para su cumplimiento final, ¿sí? El capítulo 33 se cierra con una reiteración de la seguridad de que el pacto de Dios con Israel no será quebrantado. Es lo que vemos en la lección número 10. Y en la lección número 11 vamos a ver los pactos quebrantados, ¿sí? Un mensaje para Sedequías. Y aquí les decía: un rey débil, vacilante, que opta porque otros tomen las decisiones y no toma él la firmeza de decir o de tomar decisiones. Es fácil cuando dejamos que otros tomen decisiones y que otros hagan. Y hay un mensaje para Sedequías. Mientras el sitio continuaba, Dios ordenó a Jeremías que le dijera al rey otra vez que Jerusalén sería destruida por fuego
y que Sedequías sería llevado cautivo a Babilonia, pero se le dio la seguridad de que él moriría allí en paz. Entonces vemos la falta de fe durante el sitio. Los temerosos dueños de esclavos de Jerusalén habían hecho un pacto para libertar a todos los esclavos hebreos a quienes ellos habían mantenido en contra de la ley de Moisés en el Sinaí. Y Dios había hecho un convenio con su pueblo de que cada esclavo israelita debería ser puesto en libertad en el año sabático. Pero ellos habían estado quebrantando ese convenio ahora, como añadiendo a su pecado, como quebrantando la promesa que habían hecho durante el sitio, y volvieron a subyugar a los esclavos que habían libertado. Dios dijo que proclamara para estos pecadores una libertad, ¿sí? Y pues vamos a ver que también hay un grupo de los recabitas. Este era un grupo de personas que no se establecían en un lugar, ustedes lo investigaron, y estas personas pues eran nómadas, iban de un lugar a otro, pero vamos a ver que una de las características en el libro es que hay falta de orden cronológico. Muchas de las profecías están fechadas, pero no están colocadas en orden cronológico y, y pues en orden de tiempo. En los capítulos 27 al 34 tienen un antecedente histórico durante el reinado de Sedequías, y el último rey de Judá. En el capítulo 35 retornamos a los tiempos de Joacim, el antepenúltimo rey. Entonces Jeremías llevó a los recabitas dentro del templo y les ofreció vino para beber, y ellos rehusaron, diciendo que nunca habían desobedecido la orden de sus antepasados de abstenerse de beber vino, tanto como de evitar vivir en casas y trabajar en la agricultura. Ellos debían seguir permanentemente la vocación de pastores, habitando en tiendas. El mensaje que el Señor da por medio de Jeremías fue este: si los recabitas habían sido fieles a los mandamientos de los antepasados, ¿por qué no podía ser Judá fiel a los convenios con Dios? Los recabitas habían dado un ejemplo que ponía en vergüenza a los israelitas, porque ellos habían recibido unos mandamientos de sus antepasados, pues los llevaban, ellos seguían reglas, y el pueblo de Judá no, el pueblo ellos no podían seguir, no podían ser fieles, y hay una comparación, y era hasta un tanto vergonzoso poner a los israelitas en comparación y decir cómo un pueblo que recibe órdenes de antepasados, de personas, pueden seguirlo, y cómo Israel, que Dios estaba siempre con ellos mostrándoles, no podían seguir esas reglas, no podían seguir esas leyes. Es bastante importante, pone en entredicho, ¿no? Vamos a ver entonces que era un ejemplo, ¿no? Y también que los usa. Vamos a ver también que en el año cuarto de Joacim, el rey ordenó al profeta que escribiera sus profecías en un rollo, y este llamó a su escriba Baruch, y él le dictó el mensaje. Puesto que Jeremías estaba confinado en prisión, pidió a Baruch que leyera el rollo en un día de ayuno, cuando la multitud estaría congregada en el templo al año siguiente. Y el tiempo avanza muy despacio en el oriente, y Baruch leyó el contenido del rollo al pueblo, siendo llevado ante los príncipes. Lo leyó también en su presencia, y finalmente el rey se enteró y el rollo fue leído. Y estas tres lecturas del rollo, probablemente en el mismo día, indican que no era muy extenso este rollo. Entonces vemos que la palabra de Dios se demuestra de forma sorprendente, porque tan pronto como se leía una de las columnas del rollo, la cortaba en pedazos con su navaja y la arrojaba al fuego. El hecho de que el rollo se quemara indica que pues probablemente era un rollo de papiro, y la conclusión en todo este asunto se presenta en el versículo 32. Dice: y tomó Jeremías otro rollo y se lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Esta es la segunda edición ampliada de Jeremías,
cubrió la primera mitad del ministerio del profeta. Sí, vamos a ver un profeta en la prisión. Durante el sitio de Jerusalén por los babilonios hubo una breve tregua eh, que se levantó indebidamente la esperanza de la gente dentro de la ciudad. El ejército egipcio entró a Palestina y los caldeos se retiraron de Jerusalén por un tiempo, pero Jeremías advirtió al rey que los babilonios volverían y quemarían la ciudad. Otra vez hablando de las profecías, y esto pues no resultó nada bien cuando el sitio se interrumpió temporalmente. Jeremías salió por la puerta de Benjamín para pues inspeccionar su nueva propiedad en Anatot. Recuerdan que él compró una propiedad como a 3 millas de distancia en tierra de Benjamín, pero fue arrestado y acusado de desechar a los caldeos, golpeado y puesto nuevamente en prisión. El rey Sedequías es un ejemplo, ¿no? Hablábamos de él, un carácter vacilante. Vemos en las escrituras que secretamente sacó a Jeremías de la prisión y le preguntó, ¿hay palabra de Jehová? Por respuesta, el profeta repitió su predicción de que el rey sería llevado cautivo y luego rogó al rey que le enviara de vuelta, que no le enviara de vuelta al calabozo porque su vida corría peligro al morir. Así que el profeta fue dejado en el patio de la cárcel y se le daba una torta de pan cada día. Y si hablamos de un comparativo en estos tiempos, una torta de pan en ese entonces era como una galleta. Hoy en día ese es el comparativo. Y vemos que algunos líderes oyeron que Jeremías aconsejaba abiertamente que se rindieran a los babilonios y entonces rogaron al rey que se ejecutase por traición. Y la respuesta de Sedequías fue muy típica, ¿no? De alguien sin carácter y sin querer tomar decisiones. Dice, helo ahí, en vuestras manos está, que el rey no podrá contra vosotros nada. Una nación está en una lamentable situación cuando es gobernada por un rey sin conciencia y con una voluntad débil, sin una determinación. Creo firmemente que Dios está esperando y Dios necesita personas firmes de carácter y que tengan la gallardía de ir y la valentía, la determinación de publicar lo que Dios dice, no importa lo que los demás piensen. Muchas veces seremos tomados como locos o no sé, menospreciados por tener una firmeza, una determinación y más en estos tiempos cuando pareciera que el evangelio se ha vuelto tan light, la vida cristiana y pareciera que no tiene tanta importancia, y cuando alguien vive la vida cristiana de una manera firme es como juzgarle o aislarle, que no nos pase a nosotros eso, ¿sí? Vemos que aquí Jeremías, el profeta tenía un amigo en el palacio, Ebed-Melech. Este era un hombre etíope, era un sirviente africano, y él consiguió un permiso del rey para sacar a Jeremías de la mazmorra. Dice la Biblia que cuidadosamente él proveyó trapos como almohadas para poner debajo de los brazos, para que Jeremías, estaba agotado, no se lastimara por las sogas mientras que ellos lentamente lo sacaban del cieno. Millones de lectores o personas han visto la bondad de esta persona aconsejando al rey. Una vez más vemos al voluble Sedequías en el capítulo 38 que llamó a Jeremías otra vez a una conferencia secreta y después de que el rey juró no herirle, el profeta le declaró el mensaje de Dios valientemente otra vez, y era lo mismo que había aconsejado antes: ríndanse a los babilonios. Una terrible responsabilidad fue depositada sobre el rey cuando Jeremías le informó que si él se rendía, la ciudad no sería destruida. De lo contrario, sería destruida. La suerte de Jerusalén dependía de la decisión de un hombre. Y pues qué terrible poner una decisión en una persona como de Sedequías, un rey sin carácter, ¿sí? Un rey que dijo: tengo temor. Jeremías advirtió una vez más que si él no obedecía al rey de Babilonia, esta ciudad
sería quemada por fuego, y el rey fue cobarde y la ciudad fue destruida, y pues Sedequías siempre llevará la culpa de esto. Sí. Al final vemos en el capítulo 39 que Nabucodonosor sitió a Jerusalén en el mes 10 del año 9 del reinado de Sedequías, eh, y vemos que los babilonios rompieron la muralla y el sitio había durado 1 año y medio, y pues Sedequías trató de huir durante la noche rumbo al valle del Jordán, pero fue capturado en las llanuras de Jericó, y lo último que él vio fue la ejecución de sus 2 hijos. Luego, con una visión estampada vívidamente en su memoria, le fueron arrancados los ojos, que pues fue el precio que tuvo que pagar por una voluntad débil y voluble. ¿Sí? Hay que caminar con firmeza. Evidentemente Nabucodonosor había oído sobre la predicación de Jeremías, sin duda que él conocía las cartas que Jeremías había enviado a los cautivos de Babilonia, y entonces se le ordenó al capitán de la guardia que tratara a Jeremías con generosidad. Y también hay una recompensa para Ebed-Melech. Ningún acto de bondad pasa sin su recompensa, y puesto que este etíope confió en Dios y rescató al profeta, se le prometió su libertad. ¿Sí? Y vemos que la secuela, la caída de Jerusalén, es una historia de crímenes, de decepción, de desobediencia, y estos 4 capítulos describen lo que ocurrió. Sí, el nuevo gobernador, una vez más que a Jeremías se le devolvió la completa libertad y se le dio alimento y dinero en abundancia, se dirigió al nuevo gobernador Gedalías en Mizpa, y probablemente 8 millas al norte de Jerusalén. El gobernador aconsejó a la gente que se sometiera pacíficamente al gobierno babilónico. Los judíos que habían huido al este del Jordán volvieron a sus antiguos hogares, y al gobernador se le advirtió que Ismael estaba planeando matarle por orden del rey Amón, pero Gedalías rehusó creer tal cosa. ¿Sí? Y vemos que el gobernador perdió su vida porque dio oídos sordos a las advertencias. Vemos entonces que Ismael, el asesino, no quedó satisfecho, sino hasta que dio muerte a hombres de Siquén, de Silo, de Samaria, quienes habían venido a ofrecer ofrendas a la casa del Señor. Y pues la vileza de su engaño se describe en los versículos. Finalmente fue atacado y huyó a Amón. ¿Sí? Jonatán, el nuevo líder de los judíos, que habían sido dejados, vino con sus seguidores a Jeremías para pedir consejo, y ellos juraron solemnemente obedecer lo que el Señor les indicara que hicieran por medio de su profeta. Las órdenes del cielo fueron muy definidas. Dice: queden en esta tierra, no teman al rey de Babilonia, yo les protegeré. Y además el profeta advirtió al pueblo que si ellos desobedecían las órdenes de Dios y huían a Egipto, sufrirían por ello. La espada que temían los seguiría hasta allá. Entonces el profeta rogó al pueblo de Judá: no entréis en Egipto. Y la falta de sinceridad vinieron a pedir protección divina. El profeta comprobó que tenía razón, se comprobó por lo que sucedió después. Entonces vamos a ver esto en estas lecciones. Yo espero que esto sea de bendición y de crecimiento para nosotros, y que veamos que hay cosas que nosotros también debemos hacer y caminar en ellas en este tiempo. Recuerden, esta semana es una semana de exámenes. Prográmense porque vamos a tener un poco extra de trabajo, pero creo que Dios nos ayuda y nos guía. Espero que estén bien, que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre sus vidas, y que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana. Bendiciones.